El viento soplaba del valle esa noche, suave, frío y susurrando entre la hierba como una advertencia. Daniel Ward se detuvo a media colina, hundiendo las botas en la tierra húmeda. La casa se alzaba sobre él, pálida contra el cielo amoratado, con las ventanas oscuras y la chimenea silenciosa. Solo una cosa rompía la quietud. Una luz. Débil, temblorosa, provenía del viejo cobertizo detrás del manzano. Latió una vez, como un latido bajo la niebla. Y luego otra. Se quedó inmóvil, su aliento blanco flotando en el aire. La electricidad había sido cortada días atrás, después del funeral. No debería haber habido luz, ni en la casa, ni mucho menos en ese cobertizo cerrado. Pero allí estaba, parpadeando a través de las rendijas de la puerta de madera deformada como algo vivo. Por un instante, Daniel creyó oír su voz. Un susurro, suave, seco, inconfundiblemente familiar. «Dane». Se giró bruscamente, observando el patio. Solo se oía viento. Los árboles se doblaban y se balanceaban, dejando caer gotas de lluvia que brillaban en la penumbra. «Otra vez no», murmuró. «Te has ido». Había dicho esas mismas palabras 3 noches atrás, de pie junto a su ataúd mientras el sacerdote hablaba de paz, cielo y descanso. Pero el descanso no era lo que se sentía en esa colina. El aire mismo parecía inquieto, como si la tierra hubiera estado esperando su regreso. Avanzó unos pasos. La grava crujió bajo sus pies. Cada sonido resonaba demasiado fuerte. El cobertizo era más pequeño de lo que recordaba. Su pintura se había descascarillado en escamas plateadas. El candado seguía colgado de la puerta, pesado y oxidado, de esos que su abuela solía pulir cada primavera, como si quisiera que la cerradura durara más que la puerta misma. Un recuerdo afloró, la mano de su abuela, arrugada pero fuerte, apoyada en el mismo candado. «Nunca abras esto, Daniel», le había dicho, con los ojos brillantes pero cansados. «Mantiene las cosas en su sitio». Se rió entonces, con 10 años y curiosidad. «¿Qué clase de cosas, abuela?» Ella solo sonrió. «Del tipo que olvidan que deben permanecer en silencio». Ahora, de pie en la oscuridad, esas palabras ya no sonaban a advertencia para la hora de dormir. Sonaban a verdad. La luz del interior volvió a parpadear, un pulso, esta vez más fuerte. Entonces, a través de la lluvia, un sonido se elevó desde el interior. Un crujido lento y rítmico, como si una silla se hubiera movido. Luego, páginas. Pasando. Daniel se quedó paralizado. La casa a sus espaldas estaba en silencio. La colina abajo, vacía. No podía haber nadie allí. Se acercó. El aire alrededor del cobertizo se sentía más cálido. Una corriente de quietud sin aliento le oprimía el pecho. Su mano se extendió casi sola, rozando con los dedos el frío metal del candado. Estaba húmedo, pero cálido, como si alguien lo hubiera tocado justo antes que él. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, un susurro, más silencioso que la lluvia. Volvió a llamarlo por su nombre. «Daniel». Se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza, mirando la puerta como si fuera a moverse. No se oyeron pasos. No apareció ninguna sombra. Solo la luz, ahora firme, filtrándose a través de la madera como el resplandor de una linterna oculta. La parte racional de su mente gritaba, «Vete». Pero otra parte, más antigua, más profunda, la misma que había amado este lugar de niño, susurró, «Quédate». Dio un último paso hacia la puerta. «No tengo miedo», dijo en voz alta, aunque su voz lo delataba. El viento respondió con un suspiro sordo entre los árboles. En algún lugar, allá abajo, resonó un trueno, lejano, pero cada vez más cerca. Volvió a mirar la cerradura. Luego se dio la vuelta y regresó a la casa, con la hierba mojada rozándole las rodillas. Tras él, la luz volvió a parpadear y se apagó. Por un instante, la colina quedó completamente a oscuras. Entonces, en el silencio, oyó el susurro por tercera vez, no provenía del cobertizo, sino del porche vacío que tenía detrás. «Daniel, has vuelto».
Se giró. Pero no había nadie. Solo el sonido de la lluvia que empezaba a caer. El mundo olía a lluvia y a lirios esa mañana, ese aroma que perdura después de un funeral, cuando la tierra se ha tragado lo que los vivos no pueden. Daniel estaba junto a su madre, Eleanor, observando cómo los últimos dolientes se alejaban por el sendero fangoso. La tumba parecía más pequeña de lo que había imaginado. Su abuela, Margaret Ward, había sido una mujer alta, de espaldas fuertes incluso en sus últimos años. Pero ahora, toda esa fuerza cabía en una caja de madera del tamaño de una mesa de centro. Odiaba las flores, dijo Eleanor en voz baja. Su voz sonaba aguda por el cansancio. Decía que pertenecían a los vivos. Daniel no respondió. La lluvia había comenzado de nuevo, finas agujas de agua golpeaban el paraguas. Un cuervo graznó desde una rama, sus alas negras contra el cielo gris. A lo lejos, la campana de una iglesia empezó a tañer. Clara, su tía, puso una mano enguantada sobre el brazo de Eleanor. Vamos, murmuró. Vámonos. Tenemos que firmar los papeles. La palabra, papeles, le conmovió profundamente, algo tan definitivo, tan transaccional. Margaret Ward apenas se había ido, y su nombre ya era tinta y propiedad. Condujeron en silencio por el largo camino hacia Rowan Hill. Los neumáticos abrían paso entre los charcos, lanzando abanicos de agua sucia sobre la maleza que bordeaba el sendero. Cuando el coche se detuvo frente a la vieja casa, Daniel sintió el mismo retortijón de niño, esa mezcla de asombro e inquietud. La casa no había cambiado. El pálido revestimiento aún se descascarillaba como piel vieja. El porche se hundía un poco más. Y detrás del manzano esquelético, el cobertizo seguía inclinado contra el viento, cerrado con el mismo candado de hierro. No puedo creer que este lugar siga en pie, murmuró Clara, encendiendo un cigarrillo. Decía que la colina lo mantendría en pie incluso si todo lo demás se derrumbaba, respondió Eleanor. Daniel salió del coche y miró hacia el cobertizo. Estaba más oscuro de lo que recordaba, las tablas estaban deformadas y húmedas. Casi podía oírlo respirar, un ritmo lento e invisible bajo la lluvia. Lo mantuvo cerrado durante 50 años, dijo. Eleanor siguió su mirada. Dijo que estaba lleno de herramientas viejas. Entonces, ¿por qué llevaba la llave encima todo el tiempo? El rostro de su madre se tensó. Porque no confiaba en nadie, dijo secamente, y luego se volvió hacia la casa. Dentro, el aire estaba cargado con el aroma a cedro y polvo. Las mismas cortinas colgaban en las ventanas, el mismo reloj sobre la repisa, con las manecillas fijas en las 12:08, como si el tiempo se hubiera detenido cuando ella murió. Clara encendió una lámpara. Huele como si nunca se hubiera ido. No lo hizo, dijo Daniel en voz baja. Eleanor empezó a revisar los cajones, recibos, cartas, frascos de melocotones en conserva tan viejos que sus etiquetas se habían desvanecido hasta convertirse en fantasmas. Daniel deambuló por las habitaciones. El papel pintado se desprendía en largos rizos como corteza desprendida. En el pasillo, encontró su viejo bastón apoyado contra la pared, con el mango alisado por décadas de uso. Y en la mesa de al lado, una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro había una llave de latón, larga, ornamentada, con los dientes afilados, el metal extrañamente caliente al tacto. Pegada a ella había una etiqueta descolorida que decía, cobertizo, no retirar. Se le aceleró el pulso. Desde la habitación contigua, llegó la voz de Eleanor, Daniel, no empieces a rebuscar. Ya nos ocuparemos de eso más tarde. Cerró la caja con cuidado, deslizándola de vuelta a donde la encontró. Pero el calor de la llave parecía adherirse a las yemas de sus dedos. Esa noche, se quedaron en casa, la lluvia creaba una música suave e implacable en el tejado. El fuego se negaba a prender. Clara se durmió en el sofá, con una copa de vino medio vacía en la mano. Eleanor permaneció sentada en silencio, contemplando el viejo retrato familiar sobre la chimenea, Margaret en el centro, con una mirada penetrante incluso en el sepia descolorido. Nunca fue una mujer fácil, susurró Eleanor. Daniel levantó la vista.
¿Quieres decir que era estricta? No. La mirada de su madre permaneció fija en el retrato. O sea, que veía cosas. El fuego crepitaba débilmente. Daniel frunció el ceño. ¿Qué cosas? Eleanor apretó los labios. Dijo que la colina tenía memoria. Que a veces le susurraban nombres por la noche. ¿Te lo dijo? Cuando era niña, dijo Eleanor, forzando una pequeña sonrisa sin humor. Me hizo prometer que nunca la escucharía con demasiada atención. Daniel sintió que el aire en la habitación cambiaba, ahora era más frío, más pesado. Afuera, los truenos resonaban en los campos. Miró hacia la ventana, donde la silueta del cobertizo apenas se veía a través de la lluvia. Algo en su forma lo atrajo. La forma en que se inclinaba, como esperando. La forma en que el viento rozaba sus tablas, produciendo un suspiro débil, casi humano. Dijo que la colina susurraba nombres, murmuró. ¿Alguna vez dijo que uno de ellos era el mío? Eleanor no respondió. Pero en el silencio que siguió, podría jurar que lo oyó de nuevo, un leve sonido de arrastre proveniente del otro lado del manzano. Algo se movía dentro del cobertizo. La mañana llegó gris y tenue, de esa clase de luz que no llega, sino que se filtra por las grietas de la madera vieja. La tormenta había pasado, pero el suelo aún relucía húmedo y el aire traía ese olor metálico y húmedo que siempre seguía a una lluvia intensa. Daniel despertó con el crujido de la casa al moverse sobre sus vigas. Por un momento, no supo dónde estaba. Entonces, la visión del techo descascarillado sobre él lo trajo todo de vuelta: Rowan Hill, la casa de su abuela, el funeral, la luz en el cobertizo. Se incorporó en la estrecha cama, con el corazón aún tembloroso por el sueño que se le aferraba como niebla. En él, había estado de nuevo fuera del cobertizo, pero la puerta estaba abierta esta vez. La voz de un niño susurraba desde dentro, repitiendo un nombre que no era el suyo. Cuando intentó escuchar con más atención, la voz se había convertido en respiración, lenta, pausada, viva. Se pasó una mano por la cara y exhaló. El aire en la habitación era tan frío que su aliento apenas se notaba. Se vistió rápidamente, se puso la camisa del día anterior y bajó las escaleras. La casa estaba en silencio. El abrigo de su madre colgaba junto a la puerta, su maleta había desaparecido, debía de haberse ido al pueblo. Solo su tía estaba despierta, sentada a la mesa de la cocina, fumando. La luz de la ventana le atravesaba el rostro en pálidos rayos, y por un instante pareció casi espectral. «Tú tampoco dormiste», dijo sin mirarlo. Daniel se sirvió café, amargo, quemado. «La verdad es que no». «¿Sueños?». Él asintió una vez. Ella echó ceniza en un plato desportillado. «Sí. Aquí pasa. Siempre pasa». Se apoyó en la encimera. ¿Te refieres a pesadillas? Llámalas como quieras. Su voz era monótona, pero sus ojos se desviaron hacia la ventana donde se alzaba el manzano, desnudo y goteando. Yo también lo oía, ¿sabes? La casa. Frunció el ceño. La casa. Las tablas. Las tuberías. El aire en las paredes. De niños, Max, tu abuela, decía que respiraba. Pensé que era broma. Pero cuando duermes aquí lo suficiente, empiezas a pensar que quizá tenía razón. Daniel sonrió levemente, aunque con inquietud. ¡Qué reconfortante! Clara apagó el cigarrillo y se levantó, murmurando, nada en esta colina me reconfortaba jamás. La vio salir de la habitación, sus pasos se desvanecían por las escaleras. Entonces se giró hacia la ventana. El cobertizo estaba allí de nuevo, silencioso, normal, y sin embargo no. Incluso desde allí, casi podía sentir su gravedad. Tomó su taza y deambuló por la casa. Las tablas del suelo susurraban bajo él. Todas las habitaciones parecían zumbar levemente con la misma nota, una vibración baja, apenas audible pero constante. Al llegar a la sala de estar, se detuvo. En la pared colgaba un viejo reloj que no había visto antes. Sus manecillas estaban fijas en las 12:08, igual que el de la cocina. Escuchó.
Ningún tic-tac. Ninguna vida. Pero al girarse para irse, un leve clic rompió el silencio tras él. Se giró. El segundero se había movido, solo un paso. Luego se detuvo de nuevo. Sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Coincidencia mecánica, susurró para sí mismo. Pero su voz sonaba extraña en el silencio, demasiado fuerte, demasiado humana. Subió las escaleras. La habitación de su abuela estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando. Dudó un momento y luego la abrió del todo. El aire dentro olía ligeramente a lavanda y hierro. Su cama estaba hecha, la colcha perfectamente doblada. Un rosario colgaba del cabecero de la cama, sus cuentas brillaban tenuemente en la tenue luz. Sobre la cómoda reposaba una fotografía de ella con marco de plata, más joven, sonriendo, con una mano apoyada en el hombro de un niño que no reconocía. Daniel cruzó la habitación, atraído por la pequeña caja de madera junto al espejo. La misma que había visto el día anterior. La abrió de nuevo. La llave de latón seguía dentro, sobre un cuadrado de terciopelo, con la etiqueta curvada en los bordes, cobertizo, no retirar. Pero lo extraño era que ya no parecía la misma. El metal se había oscurecido durante la noche, los grabados ornamentales del mango eran ahora más nítidos, como enredaderas o venas retorcidas. La levantó. La llave estaba caliente de nuevo. Demasiado caliente. Latía débilmente en su palma, como si algo bajo la superficie del metal estuviera vivo. En el momento en que la rodeó con los dedos, la casa pareció responder. Un gemido sordo recorrió las paredes, lento y profundo, como la exhalación de una enorme criatura dormida. Las cortinas se agitaron sin viento. En algún lugar abajo, una puerta se abrió con un crujido. Se quedó paralizado. Clara, llamó. No hubo respuesta. Solo el sonido de la casa asentándose, o despertando. Guardó la llave de nuevo en la caja, pero el calor se le pegó a la mano como una marca. Entonces, débilmente, volvió a oírla, esa respiración lenta. No provenía de la habitación, ni del pasillo, sino de debajo de las tablas del suelo. El ritmo era constante. Inhalar. Exhalar. Como si alguien durmiera justo debajo de él. Retrocedió hacia la puerta, con el pulso fuerte en los oídos. La fotografía en la cómoda vibró ligeramente, inclinándose como si la empujaran dedos invisibles. No miró atrás. Abajo, el aire se sentía más pesado, más denso, como aunque la casa misma contenía la respiración. A través de la ventana, el cobertizo permanecía inalterado. Pero el candado de la puerta estaba abierto. Por la tarde, las nubes se habían vuelto a espesar, presionando las colinas como una tapa. La luz se volvió del color del hierro mojado. Daniel pasó el día intentando no mirar el cobertizo, pero la idea de ese candado, abierto, esperando, lo atormentaba como un gancho bajo la piel. Al anochecer, las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear las ventanas. Estaba sentado en la vieja cocina, con una sola lámpara encendida, la imagen de la llave aún grabada en su mente. Clara se había ido a casa de una amiga en el pueblo. Eleanor estaba arriba empaquetando archivos y murmurando sobre agentes inmobiliarios. La casa se sentía vacía, llena solo por el zumbido de la tormenta que se avecinaba afuera. Intentó leer un periódico viejo que había encontrado en la encimera, sus páginas amarillentas crujían como hojas secas, pero las letras flotaban. Cada vez que retumbaba un trueno, sus ojos se dirigían a la ventana trasera. El cobertizo era ahora solo una sombra bajo la lluvia, medio engullido por la niebla. Pero cada pocos minutos, creía ver algo moverse, un tenue destello cerca de la puerta, el atisbo de una figura que se alejaba. Por fin, dejó de fingir que leía. Dejó el periódico, cogió su abrigo y salió. La lluvia se había espesado en fríos hilos que le resbalaban por el cuello. El aire olía a tierra y óxido. Al cruzar el patio, el barro se le pegaba a las botas y el sonido de sus pasos se desvanecía en el viento. A mitad de camino, se detuvo. El manzano junto al cobertizo crujió como si algo pesado se moviera entre sus ramas.
Una forma titiló, pequeña, rápida. Contuvo la respiración. Las ramas estaban desnudas. Nada se movía. Entonces oyó un sonido que le dio un vuelco el corazón, una risa. Alta, fina e inconfundiblemente infantil. Se deslizó entre la lluvia, primero cerca, luego lejos, como una grabación reproducida a la velocidad equivocada. Dio una vuelta completa, escudriñando la oscuridad. «Hola», gritó. La risa cesó. Solo respondió el siseo de la lluvia. Se acercó al cobertizo, cada paso más lento que el anterior. La puerta estaba cerrada, el candado había desaparecido. Simplemente desaparecido, como si nunca hubiera existido. Un hilillo de agua corría por la madera, brillando tenuemente en la tenue luz de la casa. Cuando extendió la mano y tocó la puerta, estaba cálida. Un latido pareció temblar bajo la veta. Durante un largo instante se quedó allí parado, con la palma de la mano apoyada en ella, mientras la lluvia le empapaba el abrigo. Entonces, desde dentro, golpecito, golpecito, golpecito. 3 golpes. Suaves, deliberados. El ritmo de una mano que sabe a quién llama. A Daniel se le secó la garganta. Retrocedió un paso. El aire a su alrededor se sentía cargado, lleno de estática, como si un rayo estuviera enterrado bajo la tierra. Debería haberse dado la vuelta y haber vuelto adentro. Pero algo más profundo, algo silencioso y antiguo dentro de él susurró, «Escucha». Se acercó más. A través de la fina juntura de la puerta llegó un suspiro, una larga exhalación, húmeda y humana. Luego un susurro, tan cerca que empañó la madera. «¿Te acuerdas?». Se tambaleó hacia atrás, resbalando en el barro. Su hombro golpeó el manzano. Un dolor le recorrió el brazo, lo aterró, lo arrastró de vuelta al mundo real. El susurro se desvaneció. La lluvia arreció. La puerta permaneció cerrada. Corrió de vuelta a la casa, con la tormenta persiguiéndolo a cada paso. Para cuando cerró la puerta de golpe, le temblaban las manos. Eleanor apareció en lo alto de las escaleras. ¿Daniel? Intentó recuperar el aliento. ¿Hay alguien ahí fuera? Entrecerró los ojos. ¿Dónde? En el cobertizo. Está vacío. Siempre ha estado vacío. Abrió la boca, pero ella lo interrumpió. Basta, Daniel. Este lugar te está agotando. Vete a la cama. Se dio la vuelta y desapareció en su habitación, cerrando la puerta con firmeza. Se hizo el silencio de nuevo, salvo por la lluvia que arañaba las ventanas. Se dejó caer en el sofá, con la ropa goteando y el corazón aún latiendo con fuerza. Y entonces, débilmente, a través de la tormenta, la risa regresó, esta vez desde dentro de la casa. Flotó por el pasillo, suave como una respiración, y luego se desvaneció entre las paredes. Por la mañana, la tormenta se había calmado. Solo quedaba el olor a lluvia, ese aroma limpio y metálico que siempre acompaña a algo violento. Pero la casa no se sentía limpia. Se sentía más vacía, como si algo se hubiera colado mientras todos dormían. Daniel estaba sentado a la mesa de la cocina, con la mirada fija en una taza de café frío. El reloj de la pared aún marcaba las 12:08. Sus manecillas no se habían movido en toda la noche. No le había contado a su madre sobre la risa. Ella habría culpado al cansancio, tal vez a la pena, tal vez al whisky, cualquier cosa menos a lo que realmente era. Ni siquiera confiaba en su propio recuerdo. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, lo oía de nuevo, suave, distante y erróneo. Se levantó, inquieto, y comenzó a caminar por la casa. El aire era pesado, todavía hinchado por la tormenta. El polvo flotaba como una fina niebla a través de los débiles rayos de luz que se filtraban por las cortinas. En el pasillo, persistía un ligero olor a cera y humo. Algo dulce, como hollín de vela. Lo siguió hasta la sala, la que su abuela siempre había cerrado con llave cuando era niño. La llave aún colgaba de un clavo junto al marco de la puerta. Dudó, luego la giró. Las bisagras crujieron suavemente. Dentro, todo estaba intacto.
El piano seguía bajo su sábana blanca, el taburete a su lado cubierto de polvo. Pero en la pared del fondo, cerca de la chimenea apagada, notó algo que nunca había visto antes, un panel suelto en el revestimiento de madera, ligeramente entreabierto. Se arrodilló y tiró de él para abrirlo. Detrás, apiladas cuidadosamente en un hueco estrecho, había cajas. No grandes, del tipo que alguna vez contenían papelería. Y cada una estaba etiquetada con tinta descolorida. Devolver al remitente. Se le aceleró el pulso. Arrastró la primera caja hacia la luz, quitándole el polvo de la tapa con un soplido. Dentro, cartas. Docenas de ellas. Todas dirigidas con la misma letra. De su abuela. Tomó una al azar. El sobre estaba amarillento y blando. El nombre se había corrido, la tinta se había diluido con el tiempo. Pero lo que le hizo estremecer fue la ausencia de sello. Sin matasellos, sin una dirección lo suficientemente completa como para enviarla. Como si estas cartas nunca hubieran estado destinadas a ir a ninguna parte. Desdobló la primera página. La letra era pulcra, deliberada. El mensaje, breve. A quien aún escucha. Hice lo que pude. El resto es tuyo ahora. Sin firma. Sin fecha. Daniel frunció el ceño, hojeando los demás sobres. Cada uno contenía fragmentos. Te perdonó mucho antes de que lo pidieras. El chico nunca regresó a casa. No abras la puerta hasta que diga tu nombre 2 veces. Esa última línea lo dejó paralizado. La leyó de nuevo. No abras la puerta hasta que diga tu nombre 2 veces. Se le cortó la respiración. No era coincidencia. Esa frase, ya la había oído. Susurrada afuera bajo la lluvia. Miró hacia la ventana. El cobertizo volvía a ser visible a través de la niebla, con la puerta ligeramente torcida, como una boca entreabierta a medias. El candado había desaparecido. Le temblaban los dedos al dejar la carta. Revisó las demás cajas. Todas las cartas eran iguales, medio escritas, medio intencionadas. Ninguna llevaba el nombre completo, como si le hubieran robado las palabras que faltaban. Entonces, al final de la última caja, encontró un sobre que le revolvió el estómago. No tenía nombre, solo un espacio en blanco donde debería haber estado escrito. Pero allí, en la elegante letra de su abuela, estaba la palabra. Tú. La abrió. Si estás leyendo esto, ya la has oído. La voz bajo la lluvia. La risa que no es risa. Te llamará 2 veces, y cuando lo haga, la puerta se abrirá sola. Lo que aguarda dentro no es temible, pero recuerda el miedo. Se alimenta de lo que tú traes. No traigas culpa, Daniel. No traigas vergüenza. Trae solo luz. Miró fijamente la firma al pie. MW. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. Las palabras flotaban ante sus ojos. Recordaba el miedo. Se alimenta de lo que tú traes. Dejó caer la carta y se levantó bruscamente, tirando la silla. El aire a su alrededor se había vuelto denso, demasiado quieto. Entonces, desde algún lugar tras las paredes, lo oyó de nuevo. El ritmo lento y constante de una respiración. Profundo y mesurado, como si la casa misma estuviera viva. Y debajo, un sonido como de papel rasgándose. Se giró justo a tiempo para ver cómo el panel suelto se cerraba solo, el borde de la madera apretándose con fuerza, como si lo hubieran tirado del otro lado. Las letras sobre la mesa revolotearon una vez, como si las moviera una brisa pasajera. Luego callaron. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, suave, rítmica. Y dentro, débil pero claro, llegó el primer susurro. Daniel. Se quedó paralizado. Solo fue una vez esta vez. No respiró. No parpadeó. La casa guardó silencio como una respiración contenida. Entonces, nada. No hubo una segunda llamada. Exhaló temblorosamente. Pero la última línea de la carta latía en su mente como un latido. No abras la puerta hasta que te llame 2 veces. Y supo,
con una fría certeza que se le enraizaba en el pecho, que la próxima vez que hablara, no podría detenerse. La lluvia paró al amanecer, pero las nubes no se levantaron. Simplemente permanecían allí, bajas, pesadas, amoratadas por una luz tenue que nunca se convertía en día. Era el tipo de mañana que hacía que el silencio se sintiera más pesado que el sonido. Daniel no durmió. El susurro solo había llegado una vez, pero fue suficiente para mantenerlo despierto hasta que el cielo empezó a palidecer. Se sentó a la mesa de la cocina, mirando la carta con manos temblorosas hasta que las palabras se desdibujaron. Ahora, la casa parecía vigilante. Cada crujido parecía sincronizado, deliberado. Cada sombra en el pasillo parecía un poco más oscura de lo que debería ser. Incluso el olor del lugar había cambiado, ya no era lavanda y cedro. Era algo más seco. Más viejo. Como polvo que hubiera esperado demasiado tiempo para respirar. Se dijo a sí mismo que necesitaba aire. Se dijo a sí mismo que solo iba al ático a buscar un viejo álbum de fotos, algo común que lo anclara a la realidad. Pero en el fondo, sabía que lo que lo impulsaba a subir no era curiosidad. Era una invitación. La trampilla del ático crujió al abrirla, dejando caer una pequeña lluvia de polvo sobre sus hombros. Tiró de la cuerda y la estrecha escalera se despegó con un sonido parecido a un suspiro. El aire que descendía era más frío que el del resto de la casa, con un ligero aroma a papel y lluvia. Subió. La luz de la pequeña ventana redonda dibujaba un círculo pálido en el suelo, revelando un caos de cajas viejas, muebles rotos y baúles sellados con correas de cuero agrietadas. Encendió la linterna de su teléfono. El haz de luz atravesaba el polvo en gruesas columnas. La mayoría de las cajas estaban etiquetadas con la pulcra letra de su abuela, ropa de cama, loza, abrigos de invierno. Pero una se alzaba aparte, más pequeña, sin marcar, cubierta de una película de hollín. Al limpiar la tapa, apareció la tenue silueta de algo, un símbolo grabado en la madera, un círculo atravesado por una línea. Había visto esa marca antes. En su diario. Junto a las palabras, cuando dejan de ser recordados, se desvanecen. Se le aceleró el pulso. Abrió la caja. Dentro había una pila de fotografías. Algunas en blanco y negro, otras amarillentas y agrietadas. Rostros lo miraban fijamente, granjeros, niños, soldados, mujeres con abrigos largos, todos desconocidos. Sin nombres. Sin fechas. Cada fotografía estaba envuelta en papel de seda fino, como si pretendiera proteger el recuerdo. Levantó una cerca del fondo. Una mujer de unos 40 años, de pie frente a un cobertizo de madera. Parecía casi idéntica a la de afuera. Su rostro le resultaba familiar, el de su abuela, décadas más joven. Pero fue lo que sostenía en sus brazos lo que le encogió el estómago. Una niña. Tal vez tenía 5 años. La expresión del niño no era de miedo ni de felicidad, estaba vacía, casi ausente, como si la foto lo hubiera pillado en pleno olvido. En el reverso, escrito tenuemente a lápiz. La primera que no pude salvar. Miró las palabras hasta que empezaron a difuminarse. Entonces, casi sin querer, dijo en voz alta. ¿Salvar de qué? Algo se movió en las vigas sobre él. Un suave raspado, como uña sobre madera. Encendió la linterna. Nada más que polvo y telarañas. Bajó la mirada de nuevo. La foto había cambiado. Ya no era su abuela. Era él. Él, de pie frente al cobertizo. La misma postura, la misma expresión, pero sus ojos estaban hundidos, grises, vacíos. Dejó caer la foto. Cayó boca arriba. Y ahora estaba en blanco. No había figuras. No había colina. Solo niebla. Daniel se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza, casi tropezando con un viejo baúl. Algo frío le rozó el tobillo, rápido, deliberado. Giró, iluminando con fuerza. ¿Quién anda ahí? Silencio. Entonces, desde la esquina, llegó el leve sonido de algo deslizándose, papel contra papel. Siguió la luz hacia allí.
La caja se había movido. Una fotografía yacía medio abierta, como si alguien la empujara hacia él. Se agachó lentamente. Esta era diferente, más brillante, más nueva. A color. Mostraba el mismo cobertizo, pero esta vez la puerta estaba abierta y se veía una mano justo dentro, apoyada en el marco. La mano de un hombre. Su mano. Se quedó sin aliento. La foto había sido tomada desde algún lugar detrás de él, de noche. La fuente de luz era la misma que había visto parpadear dentro del cobertizo días atrás. Y garabateado en la parte inferior, con la misma caligrafía circular que las letras. Estás parado donde yo estuve. Dejó caer la fotografía y bajó la escalera a trompicones, con el corazón tan acelerado que notaba el sabor a sangre. En cuanto sus botas tocaron el suelo, oyó algo detrás de él, un golpe sordo, seguido de otro más fuerte. Miró hacia arriba. La puerta del ático se había cerrado sola. Entonces se oyó el sonido. Pasos. Lentos, mesurados, caminando justo encima de él. Retrocedió, susurrando, no, no, no. El piso de arriba crujió con cada paso. Entonces, de repente, se detuvo. Esperó, respirando con dificultad. La casa volvió a quedar en silencio. Pero desde afuera, a través del cristal empañado de la ventana de la cocina, lo vio, un fino hilo de luz amarilla que brillaba a través de las rendijas de la puerta del cobertizo. Sintió la carta de su abuela arder en su bolsillo, como si el papel. El elfo estaba vivo. Las palabras latían en su mente como un latido. No abras la puerta hasta que llame tu nombre 2 veces. La primera ya había llegado. La segunda llamada llegó después de medianoche. Esta vez no fue un susurro, sino una voz. Baja, tranquila y desgarradoramente familiar. Daniel. Se despertó tan rápido que no se dio cuenta de que había estado durmiendo. La lluvia volvió a golpear suavemente contra las ventanas, un sonido tenue y paciente. La habitación estaba oscura, pero no necesitaba luz para saber dónde estaba, de nuevo en casa de su abuela, con el techo combado sobre él, el aire impregnado de ese extraño aroma metálico. Se incorporó lentamente. El suelo crujió. Siguió un silencio inmenso y expectante. Entonces, débilmente. Daniel, sal. 2 palabras. Una pausa. Luego, el mismo tono de nuevo, ni suplicante, ni amenazante, solo seguro. Lo había llamado 2 veces. Se quedó paralizado, con todos los músculos tensos. La advertencia de la carta le quemaba la mente. No abras la puerta hasta que llame tu nombre 2 veces. Y, sin embargo, ya se movía. No recordaba haberse levantado de la cama ni haber cruzado el pasillo. Solo la forma en que el aire cambiaba a su alrededor, más frío, luego más cálido, como si la casa misma respirara a través de sus paredes. Para cuando llegó a la puerta principal, la voz se había silenciado de nuevo. Solo quedaba la lluvia, susurrando contra los escalones del porche. Se puso las botas, apagó la luz y salió. El mundo parecía descolorido. Todo plateado, gris, temblando bajo el peso del agua. El cobertizo estaba al borde del patio, su silueta borrosa por la niebla, con la puerta entreabierta. Sin cerradura. Sin sonido. Solo esa luz amarilla constante brillando a través de la grieta, cálida contra la lluvia fría. El corazón de Daniel latía con un ritmo extraño, miedo y reconocimiento se entrelazaban. Cada paso que se acercaba se sentía como un recuerdo que aún no había vivido. Podía oír la voz de su abuela, no como cuando era mayor, sino más joven, más fuerte. Así sonaba cuando tarareaba sobre las rosas del exterior. Llegó al manzano. Sus ramas mojadas colgaban bajas, goteando sobre su cabello y hombros. Por un instante creyó ver movimiento, una figura de pie justo en la entrada del cobertizo. Pequeña. Inmóvil. Una silueta de luces y sombras. Abuela. La palabra lo abandonó antes de que quisiera. La figura no se movió. Pero sintió un calor que se extendía por el aire, como un pulso proveniente del interior de las paredes. Y debajo, el tenue sonido de las páginas al pasar.
Se acercó. El barro le succionaba las botas. Cada aliento olía a óxido. Cuando su mano tocó la madera, no estaba fría. La sentía viva, un latido bajo su palma, firme y profundo. El mismo ritmo que había oído a través de las tablas del suelo días atrás. La puerta emitió un suave suspiro y se abrió hacia adentro. La luz se derramó, no luz eléctrica, sino algo más suave, dorado, como la llama de una vela multiplicada por 100. El aire olía a lavanda, aceite y algo ligeramente dulce, como miel. Por un momento, no pudo ver. Luego, sus ojos se acostumbraron y el mundo dentro del cobertizo se iluminó. No estaba vacío. No había polvo. Las paredes estaban llenas de estantes, cada uno lleno de cajas, frascos y sobres, todos etiquetados con la cuidadosa letra de su abuela. La misma escritura circular que había visto en las cartas, nombres, fechas y palabras como recordado, devuelto, restaurado. En el centro estaba la mesita, con la vieja lámpara brillando fijamente junto a una pila de cuadernos atados con cinta. Y junto a ella, una silla solitaria. Vacía. Pero el aire sobre ella brillaba, tenuemente, como el calor que se eleva del pavimento. Y en ese brillo, una forma comenzó a formarse. No era sólida. Tampoco fantasmal. Solo presente. La silueta de una mujer. Con la cabeza gacha, los hombros erguidos, como si estuviera escribiendo a media frase. Conocía esa postura. La había visto cada mañana de su infancia. Abuela, susurró. La figura levantó la cabeza. Su rostro era borroso, pero su voz era clara. Volviste. Dio un paso al frente. Las tablas no crujieron bajo él. El aire se sentía denso, zumbando alrededor de su piel. No quise. Tenías que hacerlo. Su tono era suave, paciente, como siempre lo había sido. Las oyes, ¿verdad? Las voces, susurró. Ella asintió una vez. Han estado esperando. Las he conservado tanto como he podido. Pero la memoria está hambrienta, Daniel. Se desvanece a menos que alguien la alimente. Él negó con la cabeza, casi incrédulo. ¿Qué son? Historias que nunca terminaron, dijo ella simplemente. Gente que murió sin nadie que recordara sus nombres. Escribí para ellos. Escuché. Pero ya no es suficiente. Extendió una mano, o la idea de una, y el cuaderno más cercano se deslizó por la mesa hacia él. Su tapa estaba oscurecida por el tiempo. La cinta, carmesí. El título en la primera página decía, Los que llaman. Volvió a levantar la vista, pero ella ya se estaba desvaneciendo. No puedo mantener la puerta abierta mucho más tiempo, dijo ella, con la voz cada vez más débil. Cuando se cierre, tendrás que elegir. Recordar, u olvidar. Espera. Se acercó. ¿Por qué yo? Su sonrisa, tenue, luminosa, permaneció en el aire dorado. Porque todavía escuchas. Y entonces se fue. La luz se atenuó, el zumbido se desvaneció y el aire volvió a enfriarse. Daniel se quedó allí, solo. Cuaderno en mano. El silencio lo oprimía, pesado como la tierra. Entonces, un sonido. El leve eco de la risa de un niño, en lo más profundo del cobertizo, donde la luz ya no llegaba. Se giró hacia él, temblando. ¿Quién anda ahí? No hubo respuesta. Solo otra risa suave, ahora más cercana. Y algo más, un susurro que no provenía de una sola voz, sino de muchas. Docenas. Cientos. Todas pronunciando la misma palabra. Recuerda. La lámpara parpadeó una vez y se apagó. La oscuridad lo envolvió todo. Oscuridad. No de la que simplemente oculta cosas, sino de la que devuelve el aliento. Daniel podía oír su propio pulso, rápido e irregular, resonando contra las paredes de madera del cobertizo. El aire se había vuelto denso, ni frío ni caliente, solo pleno. Era como sumergirse bajo el agua y darse cuenta de que la corriente está viva. Levantó una mano temblorosa, buscando algo sólido, y sus dedos rozaron la mesa.
El cuaderno seguía allí, con la tapa húmeda bajo la palma. Buscó a tientas la lámpara, pero no había nada. Pero en el momento en que su piel tocó el libro, un tenue brillo floreció en el aire, suave y dorado, revelándolo justo para que él pudiera ver. Las estanterías se alzaban a su alrededor, extendiéndose más de lo debido. Filas y filas de cajas, papeles, fotografías, miles de ellas, respirando la luz como pulmones vivos. Y el susurro. No era fuerte. No era humano. Justo debajo del oído, como el silencio de las olas al retirarse en una playa. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de una escritura apretada y deliberada. Cada línea comenzaba con un nombre. Cada nombre estaba subrayado 2 veces. Harriet Bloomfield, fallecida en 1932. Nadie vino a buscar sus cosas. Dijo que esperaría. Samuel Carney, desaparecido en 1941. Aún camina por el camino del oeste al anochecer. Eloise Trent, muerta. Zaraba a través del manzano cuando llueve. Tragó saliva con dificultad. No eran registros. Eran conversaciones. Cada entrada describía no un final, sino un después. Donde se detenían las voces. Cómo se comunicaban. ¿Y qué querían? Pasó otra página y se quedó paralizado. Allí, escrita con tinta más oscura, había una nueva entrada. La letra era la misma, pero las líneas eran inestables. Daniel Ward regresó. Sigue escuchando. Un sonido escapó de su garganta, pequeño y animal. La tinta aún estaba húmeda. Frotó el nombre con el pulgar, se cortó levemente, como pintura fresca. Un susurro detrás de él, no pares. Se dio la vuelta. Nadie. Solo la larga sombra de los estantes extendiéndose hacia él, la luz pulsando débilmente al ritmo de los latidos de su corazón. Entonces, pasos. Suaves, deliberados. Desde lo más profundo del cobertizo, donde la luz no llegaba. Retrocedió, sin aliento. ¿Quién anda ahí? El susurro respondió, no de una sola boca, sino de 100. Sigue leyendo. El aire cambió. Los estantes crujieron como si algo invisible se moviera entre ellos, rozando las cajas, arrastrando dedos de viento a través del polvo. El papel revoloteó. Una caja cayó del estante más alto, abriéndose de golpe a sus pies. Cartas desparramadas por todas partes, pequeñas, dobladas, frágiles. Cada una sellada con lacre, cada una con un símbolo, el mismo círculo atravesado por la línea. Se arrodilló y recogió una. La cera se quebró fácilmente bajo sus dedos. Dentro, una sola línea escrita con tinta que brillaba tenuemente incluso en la penumbra. Soy el eco de lo inacabado. Otra carta. Prometió que seríamos recordados. Y otra. Tú eres la clave, Daniel. Las dejó caer. Las palabras de su abuela volvieron a fluir, la memoria tiene hambre. Se desvanece a menos que alguien la alimente. Ahora lo entendía. Este lugar no era un cobertizo. Era una boca. Cada letra, cada nombre, cada historia susurrada, ella la había estado alimentando. Manteniendo vivo lo olvidado con sus palabras. Pero sin ella, había empezado a morir de hambre. Y ahora, lo había encontrado. La luz se atenuó de nuevo. Las voces se alzaron, suaves, urgentes. Sin ira. Suplicando. Escríbenos. Termina las historias. No dejes que se desvanezca. Las páginas comenzaron a pasar solas, revoloteando en la luz dorada. La tinta corría por ellas como venas, formando palabras que no eran suyas. Observó, temblando, como su propio nombre aparecía una y otra vez. Daniel Ward, cuidador. Daniel Ward, oyente. Daniel Ward, recordador. El cuaderno palpitaba en sus manos, el calor quemándole las palmas. Quiso soltarlo, pero no pudo. Lo sostenía como un latido, firme y vivo. Entonces, desde el rincón más alejado del cobertizo, un pequeño sonido rompió el coro. La voz de una niña.
suave. Clara. Sola. ¿Daniel? Se giró hacia ella. La luz se hizo más densa y, por un brevísimo instante, la vio, una niña pequeña, descalza, con el vestido rasgado en el dobladillo y el cabello resbaladizo por la lluvia. Sus ojos eran del color de los de su abuela. ¿Eres uno de ellos?, susurró. Ella negó con la cabeza lentamente. No. Soy el primero al que no pudo salvar. Se quedó paralizado. Las palabras de la fotografía. La niña ladeó la cabeza. Dijo que volverías. Que escucharías mejor que ella. La voz de Daniel se quebró. ¿Qué quieres de mí? La niña sonrió levemente, no con crueldad, ni con amabilidad, solo con cansancio. Recordar. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros desea. Entonces retrocedió un paso, desapareciendo entre los estantes como fundiéndose con la madera. La luz dorada la siguió hasta que no quedó nada más que el leve zumbido de una respiración, no a su alrededor, sino en su interior. Bajó la mirada. La última página del cuaderno se había pasado sola. Apareció una nueva línea. La puerta está abierta. No dejes que se cierre. Y al formarse la última palabra, las bisagras a su espalda chirriaron. La puerta del cobertizo empezó a cerrarse, lenta, deliberada, él. Agazapado como una tumba. Se abalanzó hacia él, apretando el hombro contra la madera, pero seguía cerrándose, la presión era enorme, como si el aire mismo lo quisiera dentro. El viento aullaba a través de las grietas. Las voces se alzaron, ahora suplicantes, cientos a la vez. Quédate. Quédate. La puerta se cerró de golpe. Oscuridad. Silencio. Entonces, desde algún lugar en la oscuridad, un susurro tan cercano que rozó su oído. Ahora eres uno de nosotros. Silencio. Entonces, el sonido de una respiración que no era la suya. Daniel abrió los ojos. O creyó hacerlo. El mundo a su alrededor brillaba con un tenue brillo dorado, como la luz del sol a través de párpados cerrados. Seguía en el cobertizo, podía sentir las tablas bajo él, pero la habitación ahora era diferente. Más grande. Interminable. Las paredes ya no terminaban donde debían. Las estanterías se extendían en la oscuridad como pasillos de la memoria, curvándose hacia la nada. Y entre ellas flotaban páginas sueltas, brillando tenuemente, como si las propias historias se hubieran desprendido de sus encuadernaciones. Cada una susurraba al pasar junto a él, voces superpuestas en una marea murmurante. Se incorporó. Sus palmas quedaron cubiertas de polvo que brillaba tenuemente, como vidrio esmerilado. Su aliento se nublaba frente a él, pero no había frío. Nada de aire, tal vez, solo la ilusión de él. Sobre la mesa, cerca de él, yacía el cuaderno, abierto en una nueva página. La tinta estaba húmeda de nuevo. Pero esta vez, no era la letra de su abuela. Era la suya. Día 1, la puerta se ha cerrado. La colina está en silencio. ¿Quieren que recuerde? Se quedó mirando las palabras con un nudo en el estómago. No las había escrito. Ni siquiera tenía bolígrafo. Un sonido atrajo su mirada hacia arriba, un suave crujido, como el de una tela arrastrándose por el techo. Algo pálido se movió entre las vigas superiores. Al principio pensó que era una cortina de polvo. Luego giró la cabeza. La forma era humana, delgada, translúcida, su cuerpo cosido con tiras de papel. Las palabras brillaban tenuemente sobre su superficie, nombres y fechas centelleaban como relámpagos lejanos. Un rostro se formaba y se deformaba con cada cambio de luz. Flotaba justo encima de él, con una voz baja e ingrávida. Ella nos llamó para que volviéramos a ser recordados. Tú nos llamaste para quedarnos. Daniel se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. No llamé a nadie. Tú abriste la puerta, susurró. El resto sigue. El aire se onduló. Más figuras emergieron de los estantes, docenas, cientos, cada una vagamente humana, cada una hecha de páginas escritas. No se acercaron. Observaron.
El cuaderno sobre la mesa pasó una página solo. No pueden irse hasta que cada historia esté terminada. Retrocedió hacia la puerta, pero el pomo había desaparecido. Solo madera lisa. Una pared. Sin salida. El susurro se elevó, ni enfadado, ni suplicante, expectante. Querían que escribiera. Querían ser recordados de nuevo. Agarró el cuaderno, recorriendo las páginas, cada una ahora llena de palabras escritas a mano, aunque no lo había tocado. Nombres. Fechas. Recuerdos que desconocía. La voz de una mujer sollozando por un billete de tren que nunca llegó a su destino. La risa de un niño convirtiéndose en un grito bajo el hielo del río. Un hombre escribiendo una carta de despedida que nunca envió. Cada línea que leía lo llevaba más profundamente, no solo a la comprensión, sino a los sentimientos. Podía verlas, oírlas, vivirlas. Las voces se convirtieron en sus pensamientos. Las historias, las suyas. Dejó caer el cuaderno, agarrándose la cabeza. No, para. Pero el murmullo no cesó. Las letras comenzaron a elevarse de las páginas como luciérnagas, rodeándolo, llenando el aire hasta que apenas pudo ver. Tienes que recordar, susurraban. Si nos desvanecemos, tú también te desvaneces. El suelo tembló bajo sus pies. El cobertizo crujió, ese mismo sonido vivo, como pulmones expandiéndose, como madera aprendiendo a respirar de nuevo. Y a través de todo aquello llegó otra voz, más vieja, más grave, la que había temido y amado desde la infancia. Daniel. Se giró. Al fondo de la interminable habitación estaba su abuela. Ya no brillaba. Ya no era fantasmal. Viva. Llevaba el pelo recogido en una trenza, las manos firmes, los ojos luminosos con una tranquila certeza. El resplandor dorado de los estantes se inclinó hacia ella, como si la habitación misma la reconociera. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Él negó con la cabeza, con la voz quebrada. No quise. Hiciste lo que yo no podía, lo interrumpió con suavidad. Tú la abriste. Los oíste. Eso era lo que necesitaban. La miró fijamente, perdido. Entonces, ¿por qué no puedo irme? Porque escuchas, dijo. Y los que escuchan siempre se quedan un poco más. Ella se acercó, su mano cálida al rozarle la mejilla. El aroma a lavanda y humo llenó sus pulmones, su aroma. Por un instante, volvió a ser un niño, sentado junto a su jardín, oyéndola tararear mientras las abejas zumbaban perezosamente al sol. Las lágrimas le nublaron la vista. Abuela, ¿qué es este lugar? Su mirada se suavizó. Recuerdos. Arrepentimiento. Todo lo que el mundo decidió que era demasiado pequeño para guardar. No lo entiendo. Lo entenderás, dijo ella. Pero primero, tienes que escribir. El cuaderno flotó entre ellos y aterrizó en sus manos. La tinta brilló sobre la página en blanco, esperando. Ella retrocedió, desvaneciéndose ligeramente en los bordes. Cuando las palabras dejen de salir, la puerta se abrirá de nuevo. Espera, dijo él. No me dejes aquí. Su sonrisa era triste, amable. Nunca estuviste solo, Daniel. Aquí no. Y con eso, se fue. El susurro aumentó, miles de voces murmurando como lluvia sobre el agua. Bajó la mirada a la página. El bolígrafo ya estaba, en su mano. Empezó a escribir. No porque quisiera. Porque tenía que hacerlo. Cada palabra que formaba brillaba tenuemente, llenando la habitación de luz. Las voces se suavizaron, se tranquilizaron. El temblor disminuyó. Por primera vez desde que entró, el aire se sintió en calma. No supo cuánto tiempo escribió. El tiempo ya no corría como antes. Se estiraba, se doblaba, se rebobinaba. Cada frase que escribía se sentía como un latido en la oscuridad. Cuando formó la última palabra, la página se cerró sola. Silencio. Quietud. Y entonces, un sonido que no había oído en días. El suave clic metálico de una cerradura girando.
Levantó la vista. La puerta estaba allí de nuevo. El mismo pomo de latón brillando tenuemente bajo la luz dorada. Se puso de pie, cuaderno en mano. Tras él, los estantes vibraron una vez, como una sola respiración colectiva. Al alcanzar el pomo, las voces hablaron una última vez, silenciosas, unidas, casi amorosas. Recuérdanos cuando despiertes. Giró el pomo. La luz inundó la habitación, blanca, cegadora, pura. Y entonces, nada. Luz. Frío. Silencio, y luego viento. Daniel jadeó como un hombre que emerge de las profundidades del mar. Le ardían los pulmones, sus manos seguían apretadas alrededor del cuaderno. Parpadeó con fuerza, el mundo daba vueltas, brillante, demasiado brillante. Estaba tumbado en la hierba mojada, fuera del cobertizo. La lluvia caía en ráfagas lentas y susurrantes, finas y plateadas. La puerta estaba abierta tras él, el candado se balanceaba suavemente en su bisagra, haciendo un clic como un latido descompasado. El mundo parecía extraño. El cielo demasiado pálido, los árboles demasiado quietos. Incluso el sonido se oía diferente, hueco, tenso, como si el aire mismo hubiera olvidado cómo hacer eco. Se incorporó lentamente. El cuaderno que tenía en las manos estaba seco. Perfectamente seco. Y cálido. Lo abrió y se quedó paralizado. Todas las páginas estaban en blanco. Pero unas tenues impresiones brillaban bajo la superficie del papel, como tinta justo debajo de la piel. Al inclinarlo hacia la luz, las marcas formaron palabras fantasmales. Tú las escribiste. Ahora viven. Dejó que el libro se cerrara, con la respiración entrecortada. Un recuerdo lo atormentaba, la voz de su abuela, ese susurro final. Cuando las palabras dejen de salir, la puerta se abrirá de nuevo. La lluvia arreció, golpeando suavemente la tapa del cuaderno. Daniel se giró hacia el cobertizo. Ahora parecía más pequeño, normal. Las mismas tablas deformadas, el mismo techo agrietado. Pero la luz interior se había apagado. Sin brillo dorado. Sin estantes. Sin murmullos. Solo vacío. Tablas desnudas y polvo. Como si nunca hubiera habido nada allí. Se acercó, vacilante, y cruzó el umbral. El olor a lavanda había desaparecido. Sin cartas. Sin cajas. Sin cuadernos. Solo quedaba una cosa, la vieja mesa de madera, y sobre ella, un único objeto, la llave. La misma llave de hierro que una vez cerró la puerta. Su metal brillaba con la lluvia, aunque ninguna gota caía del techo. Y junto a ella, grabadas tenuemente en la mesa, había 6 palabras. Quienes recuerdan, nunca se van del todo. Tocó la talla, recorriendo cada surco con la yema del dedo. La madera latía débilmente bajo su mano, un latido lento, luego quietud. El aire en el cobertizo se volvió pesado, denso con esa misma presencia que había sentido en el sueño, o lo que fuera que hubiera sido. Susurró en el silencio, abuela. No hubo respuesta. Solo el viento afuera, moviéndose a través del manzano, sonando casi como un suspiro. Recogió la llave, se la metió en el bolsillo y regresó a la casa. Pero a mitad de camino, se detuvo. Había una figura de pie junto al árbol. Una niña. Descalza. La lluvia goteaba de su cabello, su vestido blanco empapado. La misma niña que había visto en el cobertizo, la que decía haber sido la primera que su abuela no pudo salvar. Sonrió levemente. No era inquietante. Solo, triste. ¿Terminé tu historia? Preguntó en voz baja. Ladeó la cabeza. Todavía no. Entonces levantó la mano y señaló hacia el horizonte. Las nubes se estaban despejando y, a través de ellas, rayos de luz dorada se derramaban por el valle. Por primera vez en días, el sol tocó la colina. Y donde su luz caía sobre la hierba, empezaron a aparecer palabras, tenues, grabadas en la tierra misma, como miles de nombres escritos en el rocío. Brillaban. Se conmovían. Susurraban. Podía oírlas.
Todas las voces del cobertizo, sus tonos fundiéndose en un vasto coro, ni tristes ni alegres, simplemente completos. Cada nombre se pronunciaba en voz alta y se disolvía en el viento. Cada uno era libre. La chica retrocedió, su figura difuminándose con la lluvia. Su voz se escuchó una última vez, arrastrada por el viento. Ella cumplió su promesa. ¿Tú también? Entonces se fue. El cielo se despejó por completo. La colina resplandeció bajo un sol pálido. Por primera vez, Daniel no sintió miedo. Se volvió hacia la casa y se detuvo de nuevo. En la ventana del piso superior, justo detrás de la cortina, una tenue silueta observaba. Una mujer. Inmóvil. Con las manos juntas. Sonriendo. No se movió. No respiró. Solo susurró, gracias. Y la cortina ondeó una vez, como respondiendo. Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto al fuego, con el cuaderno abierto sobre la mesa a su lado, un bolígrafo apoyado sobre sus páginas. Afuera, la lluvia había parado, pero el viento seguía corriendo entre los árboles, tarareando una melodía suave que le resultaba casi familiar. Giró el bolígrafo una, dos veces, y luego empezó a escribir. No de memoria, sino por instinto. Las palabras surgían como una respiración. Construyó un mundo de ecos. Lo atravesé y salí transformado. Todos estamos hechos de historias, y cuando terminan, el silencio se vuelve insoportable. Hizo una pausa, mirando las llamas. Se inclinaron suavemente hacia él, como si lo escucharan. Escribió la última línea lenta y deliberadamente. Recuerdo. Cuando levantó la vista, la luz del fuego parpadeó y, por un brevísimo instante, la volvió a ver. Su abuela, sentada frente a él, con la mirada cálida y la expresión serena. Esta vez sin palabras. Solo un asentimiento. Orgulloso. Tranquilo. Entonces se fue, y las llamas se calmaron. Afuera, la puerta del cobertizo crujió suavemente con el viento. No cerrándose. No abriéndose. Solo, respirando. Daniel finalmente entendió lo que ella había querido decir. La memoria nunca fue una prisión. Era una puerta. Una que había que abrir una y otra vez, para que los olvidados pudieran entrar y los vivos recordaran quiénes eran. Dejó el bolígrafo, cerró el cuaderno y susurró en el silencio. Ya está abierta. La casa exhaló. El viento se aquietó. Y en algún lugar más allá de la colina, las voces de los recordados se alzaron libres. Suaves, interminables y llenas de luz. Pasaron los años. Las estaciones recorrían la casa como páginas de un libro viejo. La primavera rozaba los campos con su verdor, los veranos brillaban con su brillo dorado, y cada otoño regresaba con su lluvia silenciosa, susurrando a través del manzano junto al cobertizo. Daniel se quedó. Se decía a sí mismo que era para cuidar la propiedad, para honrar la memoria de su abuela. Pero en el fondo, sabía la verdad, la colina lo había reclamado. El pueblo cambió a sus pies, nuevos caminos, nueva gente, pero la colina seguía siendo la misma. Y cada noche, cuando el viento soplaba en el punto justo, aún podía oír el tenue murmullo de las voces. No aterrador. Familiar. Incluso reconfortante. Se había convertido en su oyente. Su guardián. El cobertizo, antaño un lugar de secreto y miedo, ahora estaba recién pintado, con el techo reparado y la pequeña ventana iluminada suavemente por la luz de la lámpara. Dentro, los estantes habían vuelto, reconstruidos por las propias manos de Daniel, y el cuaderno ahora estaba abierto sobre la mesa, un registro viviente una vez más. Solo que ahora, la escritura en su interior era suya. Cada semana, llegaban desconocidos. Algunos atraídos por la historia que antaño había llenado los periódicos locales. Otros llegaban con algo más profundo, un sentimiento, un sueño, un susurro. Le dejaban cartas, fotografías, baratijas de vidas pasadas. Daniel escribía para ellos. Escuchaba, como su abuela lo había hecho antaño, y cada nombre que pasaba por su pluma parecía respirar de nuevo en el aire de aquella pequeña habitación de madera.
Y aún, en ciertas noches, la sentía allí. Observando. Guiándolo. Su presencia cálida como la luz de la lámpara, firme como el tic-tac del reloj al que una vez había dado cuerda manualmente. Fue una tormenta la que trajo al desconocido. La clase de lluvia que se tragaba el cielo, convirtiendo la noche en tinta. Daniel acababa de apagar la lámpara cuando vio los faros subiendo lentamente por el viejo camino de entrada, parpadeando contra la valla. La puerta de un coche se cerró de golpe. Entonces, un golpe. Abrió la puerta y encontró a una joven de pie en el porche, empapada, con el pelo pegado a la cara. Su mirada era penetrante, inquieta, ojos que habían visto algo que aún no entendía. Lo siento, dijo, temblando. Mi GPS se apagó. No sabía dónde más detenerme. Su voz tenía un acento que él no pudo identificar. Él asintió, indicándole que entrara. La tetera silbó en la estufa. El vapor se elevó en el aire. Ella ahuecó las manos alrededor de la taza que él le ofrecía, y durante un largo rato no dijeron nada. Entonces preguntó, casi distraídamente, ¿es esta, la casa del cuento? Él levantó la vista. La pregunta le pesaba. Ya pocas personas lo decían abiertamente, venían por curiosidad, no por creer. Pero su tono era diferente. Cierto. Sí, dijo finalmente. Este es el lugar. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde el cobertizo se alzaba tenuemente iluminado por la lluvia. Mi abuela me lo contó, dijo. Dijo que una vez hubo una mujer aquí que escribía cartas para los muertos. El corazón de Daniel se calmó. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Grace Holloway. El aire cambió, como si la habitación misma reconociera el nombre. Él sonrió levemente. Entonces tú eres la razón por la que sigo aquí. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Hizo un gesto hacia la ventana. Ella fue la primera en recordar. La mujer dejó la taza lentamente. Soñé con este lugar antes de venir, dijo en voz baja. Una puerta que no se cerraba. Una voz que decía, termina la historia. Las palabras lo dejaron helado. No porque lo asustaran, sino porque las había oído antes. Se levantó, se acercó a la estantería y bajó el cuaderno. Quizás, dijo, entregándoselo, deberías escribirlo tú. Ella dudó. Entonces abrió el libro. La primera página estaba en blanco, salvo por una sola línea escrita con tinta dorada tenue. Bienvenido de nuevo. Se quedó sin aliento. ¿Quién escribió eso? Daniel sonrió suavemente, sus ojos reflejaban la luz de la lámpara. ¿No quién? ¿Qué? Afuera, un trueno resonaba a lo lejos, en el valle. La puerta del cobertizo se abrió con un crujido, apenas, como si la moviera el viento, o algo más antiguo. Algo paciente. La chica se giró hacia el sonido, pero Daniel no se movió. Solo dijo, continúa. Está esperando. Y mientras se adentraba en la lluvia, siguiendo el estrecho sendero hacia la puerta abierta, el viento empezó a zumbar de nuevo, la misma melodía que Mabel tarareaba una vez mientras escribía a la luz de las velas. Dentro de la casa, Daniel observaba desde la ventana. Vio la luz del cobertizo parpadear, intensificarse y luego estabilizarse. La silueta de la niña se detuvo en la puerta, con el cuaderno en la mano. Y por un instante, justo antes de que desapareciera dentro, vio otra figura a su lado. Más vieja. Más sabia. Sonriendo. Su abuela. La luz dentro del cobertizo brilló con más fuerza, pulsando una vez, como un latido. Entonces todo quedó en silencio. Daniel cerró los ojos. La lluvia amainó. El viento trajo un susurro solitario colina arriba. La historia continúa.